Mejoró. Todos hemos escuchado la frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una frase bastante misógina, bastante... ¡Ay! ¡Hola! Es una frase altamente falocentrista, porque claramente esta frase no incluye a las personas transexuales. Lamentablemente, en lo que vamos a ver a continuación, esta frase no podría estar más en lo correcto. Así que, bienvenido, bienvenida, bienvenide a tu clase de Historia Progre. Claramente quiero especificar que el título es completamente sarcástico porque no te estoy inculcando ninguna ideología, todo lo que voy a decir son hechos históricos. Todo lo que voy a decir a continuación son hechos, no es mi opinión, todo lo saqué de artículos, pueden encontrar esa información en internet y de cualquier manera voy a tratar de dejar todos los links en la descripción porque aquí no venimos a desinformar. Bueno, es mucha información y yo tristemente no soy una intelectual con memoria fotográfica, así que me dediqué a escribir toda la investigación para este video, así que si me permiten voy a leer, porque si la dijera de memoria me comería muchas cosas y me tardaría 10 horas grabando esto. Bueno, sí. La ciencia es por mucho uno de los factores más importantes de nuestra sociedad, y no por nada, ya que esta nos ha permitido avanzar y evolucionar creando tecnologías que nos hacen la vida más fácil. Han habido individuos que se han labrado un nombre en el mundo de la ciencia debido a sus descubrimientos, inventos o sus aportaciones científicas en general. Y, sorpresa, la mayoría de ellos son hombres. Como mencioné, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Pues los hombres de siglos pasados se han tomado muy literal esta frase. Por lo cual vengo a presentarte inventos y o descubrimientos hechos por mujeres que se han llevado el crédito a los hombres. Veremos casos de éxito donde al final, después de años, las mujeres sí fueron reconocidas, casos donde las mujeres fueron colaboradoras para un descubrimiento y no se les dio el crédito, o cínicos robos de descubrimientos hechos por mujeres, los cuales se les atribuye a hombres. Por si hay gente sensible, claro que no estoy diciendo que los hombres no aportan a la ciencia, claro que sí, pero por si no estás poniendo atención a todo lo que dije, vamos a hablar de casos específicos donde se les ha robado el crédito a las mujeres por sus descubrimientos en la ciencia. Primero vamos a hablar de un fenómeno muy curioso, el efecto Matilda. Cito: el efecto Matilda se refiere a la discriminación y prejuicio que sufren las mujeres científicas, cuyas contribuciones a menudo son minimizadas o atribuidas a sus colegas masculinos. Este fenómeno social ignora o minimiza el impacto de las mujeres en la ciencia y la tecnología, afectando su reconocimiento en la historia y en las instituciones. El término fue acuñado por la historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter en 1993. En honor a Matilda Joslyn Gage, una activista feminista del siglo XIX que luchó por el reconocimiento de las contribuciones de las mujeres. Bueno, ya que tenemos esto, empecemos con nuestro primer caso. El primer caso, de hecho, es bastante famoso. Las personas que les gusta mucho la ciencia probablemente lo conocen, pero es el caso de Rosalind o Rosalind Franklin, quien comprobó la doble hélice del ADN. Probablemente cuando hablamos de ADN, los nombres que se nos vienen a la mente siempre son James Watson y Francis Crick. Sin embargo, oh sorpresa, no fueron ellos quienes descubrieron la estructura del ADN. Rosalind Franklin fue una mujer que nació el 25 de julio de 1920 en Londres. En 1941 se graduó en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge y gracias a su entusiasmo y a las buenas acreditaciones académicas accedió a una beca para iniciar el doctorado. Sin embargo, todos sabemos qué pasó en los años 40 en el mundo y bueno, este suceso de la Segunda Guerra Mundial claro que afectó la carrera de esta mujer. La Asociación Británica para la Utilización del Carbón, un elemento esencial en plena contienda, le ofreció un puesto de trabajo donde pudo investigar sobre la composición química del carbón. Sus resultados, además de contribuir al esfuerzo bélico de su país, le sirvieron al término del conflicto para defender su tesis doctoral. Fue en 1951 donde ingresó al Laboratorio de Biofísica de King's College en Londres, donde haría su gran descubrimiento. En ese momento estaban investigando la por entonces desconocida estructura del ADN, donde Franklin pudo usar sus conocimientos en cristalografía para tratar de profundizar en este tema. Tras mejorar, adaptar y ajustar con cuidado el precario equipo del que disponía junto con su estudiante de doctorado Raymond Gosling, en 1952 consiguió obtener algunas de las imágenes más nítidas de la estructura completa del ADN que se habían hecho hasta el momento. Gracias a esta revelación científica pudo describir más detalladamente la densidad del ADN y estableció que sus moléculas se organizaban en forma helicoidal. Lamentablemente, la gran aportación de Franklin nunca fue reconocida. James Watson y Francis Crick, otros colegas que trabajaban en la misma línea de investigación que Franklin, emplearon sus imágenes y parte de sus deducciones para publicar un artículo en 1953 donde no se le dio ningún crédito. 10 años después, este par fue galardonado con el Nobel de Medicina.
Tras el mérito dado a Watson y Crick, Rosalind Franklin se sintió desilusionada y decepcionada, obviamente, por lo cual abandonó el King's College, pero se siguió dedicando a la investigación. Fue diagnosticada con cáncer en los ovarios en 1956 y falleció por esta misma causa el 16 de abril de 1958. El autismo. ¿Alguna vez han escuchado a quién se le atribuye el descubrimiento del autismo? Lo que ahora se conoce como TEA grado 1, trastorno del espectro autista de grado 1, antes se le conocía como síndrome de Asperger o síndrome de Asperger. Esto en honor al doctor Hans Asperger, que fue el que descubrió este síndrome. Vamos a hablar de Grunia Sukhareva. Bueno, honestamente no sé cómo se pronuncia su nombre porque es ucraniano, pero vamos a decirle Grunia, ¿ok? Fue una destacada psiquiatra infantil ucraniana cuyo trabajo de investigación con niños dentro de lo que hoy llamamos el espectro autista fue claramente adelantado a la época. Nació en el Kiev, hoy Ucrania, y trabajó 4 años en el hospital psiquiátrico de esta ciudad entre 1917 y 1925. Posteriormente se trasladó a Moscú, donde dirigió el departamento de psiquiatría de la Universidad de Kharkov. Fundó la Facultad de Psiquiatría Pediátrica del Instituto Central de Educación Médica de Posgrados y llegó a dirigir la sección infantil de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Moscú. Usó inicialmente el término psicopatía esquizoide, que luego sustituyó por el de psicopatía autista, diferenciando la condición autista de la esquizofrenia. Es muy importante que no limitó sus esfuerzos a la caracterización del autismo, sino que trabajó también en el desarrollo de terapias adecuadas. De hecho, fundó en Moscú una escuela de terapéutica para niños con problemas psiquiátricos, siendo en ese lugar donde hizo las observaciones fundamentales de su investigación. Resulta notable que las 6 personas descritas por Grunia en su caracterización de la psicopatía autista cumplen los criterios del reciente DSM-5 publicado en el 2013, y que a pesar de ello su trabajo ha sido grandemente ignorado en la historia contada en muchas referencias. Estas ideas en el siglo XXI quizás se perciban como algo muy natural, pero la vinculación de la esquizofrenia con el autismo estuvo muy presente en las primeras décadas del siglo XX. Como muestra la historia de la comprensión del autismo, por muchos años se llamó al autismo esquizofrenia infantil, y bajo la influencia de las escuelas psicoanalíticas asoció al autismo con problemas de crianza en los hogares por las características ausentes de los padres. Ambas nociones se mantuvieron por décadas y uno de los aportes que hizo Grunia en una fecha tan temprana como 1925. Sin embargo, los créditos del autismo se le dan a los doctores Hans Asperger y Leo Kanner, los cuales publicaron de este tema hasta 1943. No estamos demeritando el trabajo de estos otros 2 doctores, sin embargo, es importante reconocer los aportes de esta doctora, siendo la primera en nombrar el autismo. Ahora tenemos a Lise Meitner. Nació en Viena en 1878 y murió en Cambridge en 1968. Fue una física sueca de origen austriaco. Estudió física en Viena bajo la dirección de Ludwig Boltzmann. Se estableció en Berlín, donde trabajó como ayudante de Max Planck y midió las longitudes de onda de los rayos gamma. En 1917 fue profesora de física de la Universidad de Berlín, cargo que abandonó en 1938 por la anexión de Austria, su país, con Alemania, y quedar sujeta a las leyes antisemitas. Se refugió en Estocolmo con su sobrino y colaborador Otto Robert Fritzsche, y en 1960 se instaló definitivamente en Inglaterra. Junto a Otto Hahn descubrió un nuevo radioelemento, el protactinio, de símbolo Pa y número atómico 91. Luego estudió profundamente el experimento de Hahn que consistía en el bombardeo de uranio, número atómico 92, con neutrones, y del que se obtenía bario, número atómico 56. En 1939 Hahn publicó sus resultados, pero fue Meitner quien explicó el fenómeno, introduciendo el término fisión nuclear en un trabajo publicado en la revista Nature. El uranio 235 se divide en 2 y emite 2 o 3 neutrones nuevos, estableciéndose así una reacción en cadena. Posteriormente, Enrico Fermi demostró que algunos núcleos de uranio originaban la fusión, mientras que otros originaban determinados cambios que llevaban a la producción del elemento número 93 en la tabla periódica, el neptunio. El descubrimiento de Otto Hahn sirvió de base para que posteriormente se construyera la bomba atómica, proyecto en el que Meitner se negó a participar, con la esperanza de que el proyecto resultara imposible. Meitner no volvió a trabajar sobre la fisión. Fue una de las figuras más importantes de la física moderna y le fue injustamente negado el Premio Nobel de Química en 1944, otorgado solamente a Otto Hahn a pesar de los largos años de colaboración con Meitner en el descubrimiento de la fisión nuclear. Hablemos ahora de Katherine Johnson y la carrera espacial. Katherine Johnson probablemente es un nombre que le suene, es un caso bastante famoso de hecho. Katherine Johnson fue discriminada por partida doble, por su condición de ser mujer y su condición de ser de raza negra. En la NASA, en los años de la Guerra Fría, también existieron mujeres como Johnson o Dorothy Vaughan y Mary Jackson, borradas de la historia en su momento y reivindicadas por la organización décadas después. Bueno, Katherine Johnson fue una calculista, creo que todo el mundo ha visto esta película, es ella.
Esta no es una historia tan triste, ya que en 2015 Katherine Johnson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Hasta la fecha es la única mujer en la NASA que ha recibido este reconocimiento. Ahora les hablaré de Jocelyn Bell Burnell y el pulsar. Con el astrofísico Anthony Hewish, su doctorado consistió en la construcción de un radiotelescopio para estudiar los cuasares que habían sido descubiertos pocos años antes. Una vez en funcionamiento fue cuando descubrió el primer pulsar. Fue un descubrimiento muy importante en el campo de evolución estelar. El hallazgo apareció en revistas científicas firmado con el nombre de su tutor Anthony Hewish en primer lugar, lo cual era la forma habitual en la que hacían estas cosas en el mundo académico. Pero fue solo Hewish el que recibió el premio Nobel en 1974. Han sido predichas pero nunca observadas. Por este descubrimiento, Anthony Hewish recibió el premio Nobel de Física en 1974, pero no así Jocelyn Bell. Se trata seguramente de una de las mayores injusticias de los premios Nobel hacia las mujeres investigadoras. Sin embargo, a lo largo de su carrera recibió muchos homenajes, reconocimientos y premios importantes. La academia ignoró del todo a Jocelyn Bell, aunque toda la comunidad científica acepta que fue ella la que realizó la observación por primera vez. Chen Xiong-Wu, también conocida como la Marie Curie China. Chen Xiong-Wu fue una destacada física experimental que jugó un papel crucial en el desarrollo de la física moderna, especialmente en el campo de la física de partículas. Su trabajo más influyente desafió el principio de la paridad, una simetría fundamental en la física que fue supuesta como inquebrantable hasta sus experimentos revolucionarios. En la década de 1950, los físicos teóricos Chen-Ning Yang y Sun-Dao Lee, vamos a decirles Yang y Lee, propusieron que la paridad no se conserva en todas las interacciones, específicamente en las interacciones de partículas débiles. Esta propuesta fue revolucionaria porque desafiaba un principio que se creía fundamental en la física de partículas. Para probar esta hipótesis era necesario diseñar un experimento que pudiera poner a prueba la conservación de la paridad en un entorno controlado. Aquí es donde entra Wu, ya que Wu fue la que desarrolló este experimento. Chen Xiong-Wu llevó a cabo el experimento en 1956 en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. Utilizó átomos de cobalto 60, que son radioactivos y emiten electrones en un proceso conocido como desintegración beta. Wu y su equipo midieron la dirección de los electrones emitidos en relación con el campo magnético aplicado, que generaba una preferencia de orientación. Los resultados del experimento mostraban una simetría en la distribución de electrones, indicando que la paridad no se conserva en el proceso de desintegración beta. Este hallazgo fue una confirmación directa de la hipótesis propuesta por Yang y Lee, y un golpe importante para la noción previamente aceptada de la conservación de la paridad en todas las interacciones. El experimento de Wu tuvo un impacto profundo en la física de partículas y llevó a una revisión importante de las teorías sobre las interacciones fundamentales. A pesar de la importancia de su trabajo, Wu no recibió el Premio Nobel de Física. Pese a que fue su trabajo el que refutó la teoría, los galardonados con el Nobel de Física del 57 solo fueron Lee y Yang. Se la conoce como la primera dama de la física o la Madame Curie de China. Aunque no recibió el Nobel, Wu fue galardonada con numerosos premios y honores en reconocimiento a su trabajo. Entre ellos se encuentra la Medalla de la Real Sociedad de Londres en 1975, el Premio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1976 y el Premio Wolf en Física en 1978. Estos premios reflejan la importancia de su investigación y su impacto en el avance de la física experimental. Ahora vamos a hablar de uno de los casos más desconocidos. Eunice Foote, la mujer que descubrió el efecto invernadero. Entre los nombres que marcaron la historia de la ciencia del clima, pocos fueron tan injustamente omitidos como el de Eunice Foote. En 1856, una mujer autodidacta llamada Eunice Foote realizó un experimento tan visionario como simple. Colocó gases en cilindros de vidrio, los expuso al sol y midió los cambios de temperatura. Su hallazgo fue contundente. El dióxido de carbono calentaba el aire mucho más que otros gases. Lo que descubrió fue el principio físico del efecto invernadero. Su hipótesis señalaba que si la cantidad de CO2 en la atmósfera aumentaba, también lo haría la temperatura del planeta. ¿Les suena? Esta idea revolucionaria para su tiempo fue presentada en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, pero no por ella. Fue un hombre quien leyó su estudio, su voz, literalmente fue silenciada. A pesar de que su artículo fue publicado en una revista científica respetada, no recibió la atención que merecía. En cambio, fue John Tyndall, físico irlandés, quien publicó en 1859 un estudio similar sobre la absorción infrarroja del CO2. Tyndall no citó a Foote, y durante más de un siglo se le atribuyó a él el descubrimiento del efecto invernadero por gases. Alice Ball y el tratamiento contra la lepra. Ball transformó el aceite de cholmugra, una planta milenaria utilizada en la medicina tradicional, en un tratamiento efectivo contra la lepra, una enfermedad mortal a principios del siglo XX. Alice Ball nació el 24 de julio de 1892 en Seattle, Washington. La lepra, conocida también como enfermedad de Hansen, es una enfermedad bacteriana
que durante los siglos fue considerada incurable. Según la OMS, afecta principalmente a la piel y los nervios periféricos. Si no es tratada, puede causar discapacidad progresiva y permanente. A principios del siglo XX se utilizaba el aceite de chalmura extraído de la planta Hypnocarpus wittianus como tratamiento, pero no había resultados efectivos. Según fuentes de la Universidad de Hawái, este remedio tradicional no era eficaz y el aceite no era soluble en agua, lo que dificultaba su administración. Alice Ball, quien estaba trabajando en su máster en química en la Universidad de Hawái, comenzó a investigar sobre este aceite, en colaboración con el Dr. Harry T. Holman, quien estaba trabajando en pacientes de lepra en el Hospital Kylie en Hawái. Ball desarrolló un método para extraer los ésteres etílicos de los ácidos grasos presentes en el aceite de chalmura. A través de su innovación, logró hacer que el aceite fuera soluble en agua e inyectable, lo que permitió que el tratamiento fuera más accesible y eficaz. Aunque no eran curativos, le brindaron un alivio significativo y controlaron la enfermedad hasta la llegada de los antibióticos en la década de los 40. Ball murió el 31 de diciembre de 1916 a los 24 años, sin llegar a ver el impacto real de su trabajo. El Dr. Arthur L. Dean, su colega, fue quien continuó la investigación, pero no reconoció públicamente el trabajo de su compañera hasta años después, cuando el Dr. Holman intercedió para asegurarse de que el mérito fuera atribuido correctamente a Alice. En el año 2000, la Universidad de Hawái le rindió homenaje colocando una placa conmemorativa cerca del único árbol de chalmura del campus. Además, en 2007, la universidad le otorgó póstumamente la medalla de distinción. En 2020, su nombre fue elevado a grandes alturas en un satélite llamado NewSat 9 o ALICE. Fue lanzado al espacio en honor a sus logros, un reconocimiento que simboliza la importancia de su contribución a la medicina y la ciencia. Bueno, vengo a hablarles del último caso de este video, que es Esther Lederberg y la genética bacteriana. Destacaría ya en sus estudios secundarios de Vanderschild High School en el Bronx, donde se graduó con 16 años. Asistió a la Universidad Hunter en Nueva York, donde se graduó con una licenciatura en biología en 1942. Más adelante obtuvo una maestría en genética en la Universidad de Stanford en 1946. Fue durante sus estudios en Stanford donde conoció a su futuro marido, Joshua Lederberg. También sería la época en la que comenzó su doctorado en la Universidad de Wisconsin. Su tesis conversaría sobre el control genético y la mutabilidad de la bacteria Escherichia coli. 20 años después del divorcio de Joshua, se casó de nuevo en 1993 con Matthew Zimmer. El trabajo de Esther Lederberg en la bacteriología y la genética fue innovador y adelantado. En particular, sus investigaciones sobre la transducción bacteriana revolucionaron el campo de la bacteriología. La transducción bacteriana es un proceso en el que los bacteriógrafos, virus que se inyectan a las bacterias, transfieren material genético entre bacterias. En 1951, Esther y Joshua descubrieron la transducción bacteriana especializada, un tipo de transducción en el que los bacteriógrafos pueden transferir material genético específico de una célula a otra. Este descubrimiento fue fundamental para el estudio de la genética bacteriana y la biología molecular. No se debe confundir con la transducción normal. La transducción bacteriana normal es un proceso en el cual un material genético de una bacteria es transferido a otra a través de un virus bacteriógrafo. La transducción bacteriana especializada, por otro lado, es un proceso más específico en el cual solo se transfiere un segmento específico del material genético de una bacteria a otra a través de un bacteriógrafo especializado. En el año 2006, poco después de su fallecimiento, la Sociedad Americana de Microbiología estableció el premio Esther Lederberg por logros en investigación bacteriana, en reconocimiento a su trabajo pionero en el campo. El legado de Esther Lederberg continúa siendo relevante a la actualidad. Sus descubrimientos en la transducción bacteriana y la mutagénesis inducida por rayos ultravioleta fueron fundamentales para el desarrollo de técnicas de manipulación genética y bacterias, lo que ha llevado a importantes avances en la medicina, la biotecnología y otras áreas de investigación científica. Esther Lederberg también es recordada por su lucha contra la discriminación de género en la ciencia. Fue una defensora de la igualdad de oportunidades para las mujeres en la investigación científica y abogó por una mayor participación femenina en el campo. Su legado continuó inspirando a científicas y científicos de todo el mundo a trabajar por la igualdad de género en la ciencia. Falleció el 11 de noviembre de 2006 por insuficiencia cardíaca. La ciencia no avanza en línea recta ni con imparcialidad absoluta. Es una construcción social, atravesando prejuicios y estructuras de poder. Tenemos otros casos donde se le han robado inventos o descubrimientos a mujeres en otros rubros, como Frances Perkins y el New Deal, Mabel Walker, que fue la encargada del juicio Al Capone, Elizabeth Maggie y el Monopoly, y bueno, aquí en nuestro México, Elena Garro y Octavio Paz. Y como estos existen un montón de casos donde ni siquiera hay registro. No estoy demeritando a ningún científico hombre que haya hecho algún descubrimiento, de hecho, cualquier descubrimiento científico es muy importante, pero la importancia de este video, y yo por si no pusieron atención, es nombrar a las verdaderas personas que descubrieron estas cosas, que en este caso fueron mujeres.
Y bueno, esto es todo. Recuerden, todo es político. Lo que usas, lo que consumes, lo que mencionas, lo que nombras y lo que no nombras. Y bueno, eso es todo.